Considere, por un momento, la línea invisible que separa el último latido del corazón de la inmensidad de la eternidad. Una frontera que la ciencia define como un final absoluto, pero que para el alma es apenas el comienzo. Nos encontramos en la década de los 60. El giro lento de una grabadora de carrete capta un sonido que desafía toda lógica humana. El reconocido medium Leslie Flynn ha logrado canalizar con su voz una frecuencia que no pertenece a este mundo. La voz que surge pertenece a una mujer común que cruzó ese umbral definitivo y regresó para contarnos con total claridad qué hay exactamente del otro lado. Era una tarde tranquila y yo me encontraba en mi casa. Tenía una vida común y un negocio de confección de vestidos que me mantenía ocupada. Ese día, mientras intentaba alcanzar un objeto en lo alto de la escalera principal de mi hogar, perdí el equilibrio. Caí de espaldas desde una altura considerable y mi cabeza golpeó fuertemente contra el duro piso de la entrada. Ese fue el accidente que lo cambió todo. Fue rápido, inesperado y para mi sorpresa, no sentí el dolor desgarrador que uno imaginaría. Solo sentí un golpe sordo y luego una extraña y abrumadora ligereza. Mi esposo Arturo llamó a la ambulancia de inmediato. Me trasladaron de urgencia a un gran hospital de la ciudad. Lo que ocurrió después en la sala de emergencias fue caótico para ellos, pero profundamente sereno para mí. Yo ya no estaba dentro de mi cuerpo. Entré en una parada cardiopulmonar completa. Los médicos hicieron todo lo humana y médicamente posible. Tardaron muchísimo tiempo en hacer que mi corazón volviera a latir. Estuve exactamente 40 minutos sin oxígeno, 40 minutos en los que, para la ciencia médica, yo estaba completamente muerta. Pude ver desde arriba cómo el médico principal salía por la puerta de la sala de urgencias. Arturo estaba sentado en la sala de esperas, con el sombrero entre las manos, temblando. El médico se acercó y le puso una mano en el hombro y le dio el diagnóstico más devastador que un esposo puede escuchar. Le dijo que, debido a la falta de oxígeno durante casi una hora, si yo llegaba a despertar, quedaría en estado vegetal. Le explicaron que no podría caminar ni hablar y que quizá tendría que tomar la dolorosa decisión de desconectarme de los respiradores artificiales. Al escuchar esto, Arturo se desmayó en pleno pasillo. La noticia lo hizo colapsar. Pero mientras todo este drama humano se desarrollaba entre las paredes frías del hospital, yo estaba experimentando algo completamente distinto. Mi conciencia se había expandido. No había perdido mi identidad. Seguía siendo Carmen, pero sin el peso del miedo ni la angustia del cuerpo físico. El tiempo en esa dimensión no funciona como en la Tierra. Los recuerdos y las vivencias no tienen un orden cronológico estricto. Todo parece suceder al mismo tiempo. En un momento, antes de avanzar hacia la luz, tuve una visión que al principio me pareció confusa, pero luego entendí como una lección de empatía pura de mi alma. Me vi de repente en medio de un océano inmenso y oscuro. A mi alrededor habían muchas personas en el agua, luchando por sus vidas. Llevaban chalecos salvavidas de color naranja brillante. Habían madres gritando con desesperación, personas ahogándose, sintiendo el terror más absoluto. A lo lejos vi una pequeña barca. Sabía que todos los que estábamos en ese mar íbamos a morir en ese momento. Sin embargo, aunque yo estaba flotando en el agua junto a ellos, no sentía su terror. Yo solo estaba aguantando en el agua, observando la escena con una paz inexplicable. Comprendí que esa visión era un reflejo del sufrimiento humano frente a la muerte, un sufrimiento del cual yo ya me había liberado. Después de esa visión en el mar, la escena cambió por completo. Ya no había hospital, ya no había océano y ya no había miedo. Me estaba adentrando verdaderamente en el mundo de los espíritus. Estaba a punto de descubrir que la muerte es solo una puerta hacia nuestro verdadero hogar y mi viaje apenas estaba comenzando. El lugar al que llegué después no era un cielo con nubes ni un infierno de fuego. Entré primero a una zona oscura. Muchas religiones, especialmente en nuestra época, lo llamarían el purgatorio, imaginándolo como un lugar lleno de almas errantes y sufrientes.
Pero no era así en absoluto. Esa oscuridad no era un castigo, era una representación de mis propias cargas emocionales. Era un espacio de transición que yo misma necesitaba cruzar para liberarme de lo terrenal. En esa penumbra me encontré con la energía de dos personas que aún estaban vivas en la tierra. Eran personas que me habían hecho mucho daño durante mi vida, personas contra las que yo guardaba un profundo rencor. En el mundo físico, yo aferraba ese enfado en mi pecho, sintiendo el dolor de su traición, pero allí, en esa dimensión, comprendí todo desde una perspectiva mucho más elevada. Di un paso al frente y sentí cómo el perdón brotaba de mí. No fue un perdón con palabras, porque allí no se usa la boca para hablar. Fue un sentimiento puro. Sentí un todo está bien. Ahora lo entiendo. Al perdonarlas, me liberé instantáneamente de esa carga. Amigos, y si les está gustando el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Como si se tratara de niveles que va superando, al soltar este rencor, el escenario oscuro desapareció por completo. De repente, me encontré en un lugar inmensamente luminoso. Imagina los atardeceres más hermosos que hayas visto, esos que pintan el cielo de colores rosas, rojos, amarillos y naranjas. Todo a mi alrededor era de esa luz cálida. Esa luz me envolvía como un abrazo y transmitía un amor que no pertenece a este mundo. Yo amaba profundamente a mi esposo y a mi familia en la tierra, pero ese amor era otra cosa. Era un amor pasivo, perfecto, sin condiciones. Allí, sentada y esperándome, vi a mi padre. Él había fallecido unos 15 años atrás. Yo fui caminando hacia él y lo vi exactamente con su forma física, tal como yo lo recordaba, pero sin la densidad, la enfermedad o el peso de la materia. Seguíamos teniendo una apariencia para reconocernos. Cuando estuve cerca de él, ocurrió algo maravilloso. No articulamos ni una sola palabra, pero la comunicación fue instantánea y total. Yo supe absolutamente todo de él y sentía que él sabía todo de mí. No era como si él estuviera leyendo mis pensamientos, era como si nuestras almas estuvieran fundidas en una misma red de comprensión. Sabía por qué habían sucedido las cosas en su vida, y él entendía cada paso de la mía. En esa conexión solo había amor, un estado de gracia y expansión que ninguna palabra humana puede describir. Luego ocurrió lo más impactante. Dejé de mirar a mi padre por un momento. Giré mi rostro hacia un lado y vi una luz que se acercaba. Era una luz aún más potente, millones de veces más brillante, pero que no lastimaba los ojos. Desde esa luz emergió la figura de un hombre. Su presencia irradiaba una fuerza increíble. Supe inmediatamente quién era. Millones de personas en el mundo lo conocen. Era Dios. Lo reconocí no por su aspecto físico específico, sino por la intensidad de su amor. Si el lugar en el que yo estaba ya estaba lleno de amor, sentí que todo ese amor emanaba directamente de él. Me sentí como un niño pequeño lleno de emoción absoluta. Se acercó a mí y en esa misma comunicación telepática y profunda me transmitió solo dos conceptos claros y directos en mi interior: perdón y amor. Al recibir ese mensaje, sentí una inmensa claridad. Qué fácil era todo. Me pregunté por qué los seres humanos nos complicamos tanto la vida en la Tierra cuando la única respuesta, el único propósito verdadero de nuestra existencia material es simplemente aprender a perdonar y aprender a amar. Aún inmersa en esa dimensión de amor absoluto, la experiencia me llevó a presenciar el poder real de lo que nosotros llamamos oración. Empecé a ver a personas conocidas que estaban pidiendo por mí. Vi a mi mejor amiga, a mi suegra y a otros familiares. Ellos estaban a kilómetros de distancia del hospital, pero en el mundo de los espíritus, la distancia física no existe. El amor es el verdadero puente que conecta las dimensiones. Comprendí la diferencia entre rezar de memoria y orar con el corazón. Cuando oras de verdad, entras en un estado de amor, en una quietud interior profunda, y yo pude verlos en ese estado. Me acerqué a una de mis amigas,
La vi de pie frente a la ventana de su casa, con los ventanales abiertos, mirando la luna. Yo estaba exactamente a su lado. Sentía su angustia, pero también la inmensa luz que me enviaba. Yo la miraba y sonreía, queriendo decirle que estaba perfecta. Luego vi a otra amiga sentada en los barrotes de la escalera de su casa, llorando desconsoladamente. Me paré junto a ella por la parte externa de las escaleras. Vi a mi suegra entregándome su amor y a otra amiga doctora la vi orando en el vestíbulo de su casa, envuelta en una hermosa luz de color lila que llegaba directo a mí. Incluso vi a un familiar orando en silencio dentro de una iglesia. Lo más sorprendente es que, cuando pude hablar con ellas en la tierra, les describí exactamente la ropa que llevaban puestas esa noche, en qué lugar de sus casas estaban y qué estaban haciendo. Todas se quedaron atónitas, confirmando que estaban solas y que era imposible que yo, estando en coma en un hospital, supiera esos detalles con tanta precisión. Eventualmente, mi cuerpo físico reaccionó. Después de varios días, los médicos en la unidad de cuidados intensivos lograron quitarme el tubo de respiración artificial. El regreso fue brutal. Desperté en el hospital bajo los efectos de anestesias muy pesadas y narcóticos fuertes. Fue una experiencia muy desagradable. Empecé a sufrir alucinaciones terroríficas por la medicación. Veía que las paredes de la habitación se desconchaban y sentía que el techo se caía sobre mí. Pero en mi mente espiritual, yo sabía diferenciar perfectamente qué era una alucinación del cerebro y qué era la experiencia real que había vivido en el más allá. A pesar de que casi no podía moverme, no podía hablar bien y apenas veía, por dentro yo era inmensamente feliz. Los médicos me explicaban la gravedad de mi estado y yo solo los miraba y sonreía. Ellos debieron pensar que el daño cerebral me había vuelto loca, pero mi paz venía de saber que yo ya no pertenecía a este mundo. Hubo una noche en esa misma sala de cuidados intensivos en la que experimenté algo revelador. Como no podía mover el cuello, solo podía mirar hacia el frente y un poco hacia un lado. En la cama vecina había un hombre muy enfermo. Esa madrugada vi claramente cómo el hombre falleció, pero lo asombroso fue que vi su alma, su espíritu, se desprendía de su cuerpo físico. Lo vi irse. No sentí miedo, ni sorpresa, ni angustia. Todo me parecía el proceso más natural y hermoso del universo. Mentalmente le dije: buen viaje, regresa a casa. Cuando por fin dejaron entrar a Arturo a verme, apenas pude articular palabras, pero le di una orden firme. Le dije: cierra el negocio de los vestidos. No quiero volver a esa vida de estrés. Ya no quiero eso. Había regresado diferente. No solo había perdido el miedo a la muerte, sino que había perdido el apego a la falsa seguridad material de la vida humana. Me dieron el alta médica 10 días después del terrible accidente. Fue un milagro para la ciencia de aquella época que yo pudiera salir del hospital por mi propio pie, aunque apoyada en unas pesadas muletas de madera. Regresé a mi hogar. Arturo estaba feliz, creyendo que la pesadilla había terminado. Sin embargo, mi alma sabía que mi tiempo de aprendizaje en la tierra ya se había agotado. El regreso a mi cuerpo había sido solo una prórroga para asimilar las lecciones y despedirme. Apenas 78 horas después de haber llegado a mi casa, mi cuerpo físico sufrió un colapso irreversible. Desarrollé una embolia pulmonar masiva, una consecuencia directa del largo tiempo de inmovilidad y del trauma inicial. Empecé a ahogarme. El aire simplemente no llegaba a mis pulmones. Arturo, presa del pánico absoluto, me subió al automóvil para llevarme a toda velocidad de regreso al hospital. Era el mes de febrero, mientras Arturo conducía desesperado, con las manos aferradas al volante y el rostro pálido por el terror. Yo iba sentada en el asiento de copiloto mirando por la ventana, observando los árboles de almendro que bordeaban la carretera. Estaban empezando a florecer. Yo me iba despidiendo de ellos, despidiéndome del paisaje terrenal. Me estaba ahogando físicamente,
pero espiritualmente estaba en un estado de absoluta y total tranquilidad. Yo lo miraba a él y veía su desesperación, pero yo no sentía ni una gota de miedo. Muchas personas creen que en el momento exacto de la muerte uno siente una angustia terrible por los que se quedan. Mis hijos, mi marido, mi familia. ¿Qué va a ser de ellos? Pero la verdad es que no es así. En el instante en que tu alma sabe que va a desencarnar, se te quita todo el desapego terrenal. Sabes perfectamente a dónde vas. Sabes que todos los que amas eventualmente irán al mismo lugar y una calma inmensa y divina se apodera de ti. Durante esos 30 minutos de trayectoria hacia el hospital, yo solo sentía paz, porque yo ya conocía el camino, ya había estado en la luz. Llegamos a la sala de urgencias. Me internaron rápidamente en un cubículo. Los médicos, con batas blancas y rostros llenos de tensión, comenzaron a conectarme a los monitores. Hicieron todas las maniobras de protocolo médico para intentar estabilizar mis signos vitales. Recuerdo que el médico jefe de urgencias se inclinó sobre mí, me miró a los ojos y me dijo con urgencia: vas a infartar, tu corazón se va a detener, no te preocupes, estamos preparados para reanimarte. Era una escena casi cómica desde la perspectiva del alma. Había una disociación total entre el caos del mundo físico y la serenidad de mi espíritu. Ellos me estaban informando que iba a morir, esperando ver terror en mis ojos, y yo simplemente los miraba con total pasividad. En el momento en que mi corazón finalmente se detuvo por segunda vez, los médicos se abalanzaron sobre mi cuerpo para iniciar la reanimación, pero esta vez ya no me quedé flotando en la habitación mirando el techo. Esta vez, la separación de los lazos que unía mi espíritu a mi cuerpo físico fue rápida, suave y definitiva. No sentí dolor. Al salir del cuerpo, la luz cálida me envolvió de inmediato. Mi padre estaba allí, esperándome de nuevo. Sentía otra vez ese amor infinito, esa red de comprensión total. Escuché los gritos de los médicos y el llanto de Arturo a lo lejos, pero esos sonidos se fueron desvaneciendo rápidamente, reemplazados por una sinfonía de paz absoluta. Por fin había regresado a casa, esta vez para siempre, y desde aquí, en esta dimensión de pura luz, les transmito este mensaje: vivan sin temor, perdonen rápido, amen con toda su alma. La muerte no es un final oscuro, es el despertar más hermoso que jamás experimentarán. Amigos, si les gustó el video, no olviden compartirlo y darle like. Eso me ayudaría bastante para seguir creciendo en el canal. También, si quieren seguir escuchando más asombrosas historias del más allá, aquí les dejo otra historia que les va a fascinar. Nos vemos hasta el próximo video.